Hola muñequitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yadra y el día de hoy vamos a ver cómo resolver este problema, el cual, como podemos observar, pues se oprime muchas veces una tecla. En este caso me oprime el número 6, el número del diablo. Así que no es brujería, muñequitos. Así que sin más, vamos a comenzar. Lo primero que hay que hacer es checar los controladores que estén funcionando correctamente o que estén actualizados, que me imagino que tú ya hiciste, pero en el caso de que no lo hayas hecho, bueno, vamos a abrir el explorador, vamos para arriba, en panel de control le damos donde dice iconos grandes y aquí nos sale el administrador de dispositivos. Bueno, ese es para mi caso. Y abajo acá está teclados, ¿ok? Ahí. Y aquí donde dice teclado PS/2 estándar, vamos a decir donde dice actualizar controlador. Y bueno, se actualizará el controlador, ¿ok? Bueno, pero me imagino que ya hiciste eso, o si no, lo primero que hay que hacer es eso. Y si no, bueno, muñequitos, de verdad que les juro que yo hasta quité la letra 6. Bueno, es que hasta la descompuse y aún así seguía apareciendo. Entonces, miren muñequitos, les voy a ser muy honesta. Ya vi un montón de tutoriales y eso de desactiva el teclado de la lap y compra uno externo no me resultó, porque no puedes activar el teclado de la lap a menos de que le metas mano y abras y hagas que ya no haga contacto para que ya no pase pues energía en el teclado, ¿ok? Desactivarlo manualmente. Pero si eres como yo, que no eres un experto en arreglar este tipo de cosas, mi sugerencia es no metas mano, porque si ya está cagado esto, lo vas a embarrar. Entonces no metas mano. Te voy a decir qué fue lo que yo hice. Recuerdo por ahí en mis años cuando tuve una clase de informática, recuerdo que en algún momento el profesor nos dio una tablita, que no sé dónde está ahora mismo, pero recuerdo que había una tablita que decía que para poder sacar o para que puedan aparecer algunos iconos, podías apretar otras teclas. En este caso, para sacar el número 6, hay que apretar Alt y el número 64 y aparece el icono, o bueno, aparece el carácter 6, ¿no? Bueno, el número 6. Entonces yo dije, ok. Cuando empecé a notar ese problema, entonces lo que yo hice fue apretar Alt y se detenía la tecla. Entonces dije, entonces sí es un problema. Entonces lo primero que tú tienes que hacer para checar qué tan mal está tu teclado es que vas a abrir una hoja de texto, ¿ok? Y vas a verificar exactamente, vas a poner todas las teclas y a ver cuáles sirven, cuáles no sirven. Por ejemplo, aquí estoy poniendo el 1, el 2, 3, 4, el 5 no me da, el 6 obviamente tampoco, ya lo quité, el 7, 8 y así. No, y así hay varios caracteres que yo estuve viendo que no me daban. Entonces es evidente que el problema está en el teclado. El problema está en el teclado. Obviamente esta situación no es barata y tal vez ahora mismo no tengas para desembolsarlo. Entonces, ahora sí que dependiendo la tecla que a ti te marque fantasma, así que aparezca muchas veces, tú tienes que buscar, ¿no? ¿Qué teclas? Buscar en internet qué teclas hay que apretar para eso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si te sale, por decir, que hay que apretar, no sé, un alt 60. Bueno, pues, y aparece la letra, oprimes la letra Alt y se va el problema, o bueno, por lo menos lo paras. Ahora, ¿qué también te puede ayudar? Mira, vas a abrir aquí en el Windows, te vas a configuración y en configuración le vas a dar en accesibilidad y en accesibilidad te vas a teclado y en teclado te vas aquí a donde dice usar teclas filtro y le vas a poner activado, ok, y aquí vas a poner un rango que yo te sugiero que sea pues el más cortito, porque pues va a ser ¿cómo decir?
va a ser menos incómodo. Ok, y cerramos. ¿Qué es lo que va a hacer esta situación? Bueno, pues lo que va a hacer es que tú no puedas apretar varias veces el mismo carácter. Por ejemplo, ahorita voy a oprimir, ok, y no me lo deja hacer. ¿Qué significa esto? Entonces oprimes el Alt y vamos a... y ya se quita, ¿ok? Pero como le pusimos que no puede haber teclas así como muchos repetidas, por eso me tardo en poner el 4, ¿ok? Pero os digo, si eso sí te ayuda, si no, pues igual quítalo. Pero es así, o sea, cuando te empieza a aparecer la tecla fantasma, lo que hace es, esto que oprimimos es que, por ejemplo, antes me aparecía el 6 corrido, ahora solo me aparece 1 porque por regla ahora solamente tienes que esperar unos segundos para que pueda aparecer esa tecla, ¿ok? Entonces eso hace que pues te ayude a parar todo el relajo. Y pues bueno, eso es en tanto pues pueda arreglar el teclado, porque pues obviamente no son cosas que digas son baratas o es una limpieza física o no, pues vas a tener que cambiar el teclado y pues ahora sí que depende, cada dispositivo costará una cosa o costará la otra, ¿vale? Más la mano de obra. Entonces, pues yo espero que este video te haya sido de utilidad y aquí arreglas tu problema. Y pues cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.